Hola, ¿qué tal comunidad creativa? Espero que se encuentren bastante bien. Hoy es el primer capítulo de mi podcast que aún no tiene nombre porque quiero pensar un nombre que me convenza al 100%. Pero quería iniciar con el primer capítulo porque estamos en marzo, estamos iniciando marzo y siento que es el momento preciso en el que puedo abrirme. Ya pasaron 5 años a partir de esta experiencia, a partir de este suceso. Nadie sabe eh, todo lo que yo viví, y las veces que lo he contado, que son muy pocas, pues ha sido como que en partes. La única persona que sabe completamente lo que viví en esa ocasión fue mi esposo. Y bueno, colegas y gente que vaya a ver este video, les voy a abrir mi corazón completamente y van a existir muchos sentimientos. En ese entonces pues yo no era mamá, y ahora siendo mamá siento que el revivir eso cambia completamente mi panorama y vivo las cosas, o bueno, siento esa experiencia con mucho más sentimiento, con mucho más dolor. Bueno, vamos a comenzar. Antes de comenzar, quiero aclarar dos cosas. La primera es que no puedo mencionar la palabra tal cual. El tema es el de una madre de familia, porque si no te censuran. Y lo siguiente es que todos los nombres de las personas que voy a mencionar fueron cambiados, pues para evitar cualquier cosa. Bueno, comienzo. Esto pasó hace 5 años en una comunidad en la que yo trabajaba, que era frontera con Tabasco. Esto es importante que mencionarlo porque tiene mucho que ver. Entonces, esta frontera, esta comunidad, casi la mayoría había nacido en Tabasco. La mayoría de los niños, de los padres de familia, de la gente ahí, eran muchos de Tabasco. Entonces, esta madre de familia que voy a hablar en este video, en este podcast, vivía en Tabasco. Esta comunidad en la que ella vivía viajaba como aproximadamente, se hacía 20 minutos, media hora, no era mucho, dependiendo del tráfico. Y ella trabajaba en la comunidad en donde pues yo trabajaba, en Chiapas, y viajaba a diario. Vivía ahí en Tabasco y trabajaba en Chiapas, y a su hija la tenía también en Chiapas, a Juanita le vamos a poner. Juanita tenía 2 escuelas. La primera escuela era guardería. Guardería porque la señora vivía sola, ya que toda su familia, ella originaria del sur de Chiapas, digamos que la comunidad en la que trabajaba yo y trabajaba la señora, estaba en el norte de Chiapas, frontera con Tabasco, y la señora vivía hasta el sur de Chiapas, o sea, estaba de punta a punta, eran muchas horas de diferencia. Entonces no tenía la señora ningún familiar cercano más que su hija, eran las dos solitas. Y su esposo, recuerdo que en una entrevista con ella me había comentado que su trabajo eh, era de andar de un lugar a otro, y lo veía como ocasionalmente unas 5 veces al año al señor, ya que pues eso implicaba su trabajo. No voy a decir para qué institución trabajaba el señor, pero me imagino que ya se han de dar una idea. Y hasta eso son 2 instituciones parecidas. La señora en entrevista me había dicho que trabajaba para una y no me dijo más. Ya después me enteré para qué institución trabajaba el señor. Y bueno, vivían ellas 2 solitas, la señora muy responsable, una profesionista muy querida en la comunidad, siempre activa, como madre de familia no tengo que decir nada de ella, nos llevábamos también muy bien, nos apoyábamos, excelente madre de familia. Y bueno, les comentaba que la niña iba, por el trabajo de la señora, iba a guardería. Mientras iba a guardería, las maestras o niñera la llevaban conmigo en preescolar. Salía a las 12 y se iba otra vez a guardería hasta que saliera su mamá del trabajo y se iban otra vez a su casa. Esa era la rutina de la señora. Salir de Tabasco, venirse a Chiapas a trabajar, a dejar a su hija a guardería, a preescolar. Esa era su rutina
diaria. Comentar también que al señor jamás en la vida lo había visto. Ya estábamos hablando de mayo. De hecho, esto pasó un día antes de mi cumpleaños, el 30 de mayo. Nunca lo había visto. Pero resulta ser que le tocaba como que visita en ese año, en ese mes. Y estaba el señor. Recuerdo que la señora me dijo que la niña iba a faltar algunos días porque querían aprovechar pues al papá de la niña, al señor. Y llegó, recuerdo que yo estaba viendo, no sé si para las personas de Instagram que me siguen de hace tiempo, estaba viendo el tema del sistema solar. El señor llegó al taller con su hija, la primera, y pues, bueno, no última vez que lo vi, pero sí la primera vez que lo vi. Y asistió al taller que fue una semana antes que pasara este suceso, porque la semana donde pasó, que fue la del 30 de mayo, ya la niña no llegaba porque la señora me había hablado que querían disfrutar pues el tiempo con el señor. Bueno, yo estaba en dirección con mis compañeras porque acostumbrábamos antes de entrar, de que entraran los niños, a hablar un poco, tomar cafecito, desayunar, etc, etc. Y recuerdo que estaba con mis compañeras y mi directora ahí y me llamaron 2 niñeras. Las niñeras me dijeron, maestra, ¿será que puede venir un momento? Y al ver sus caras, la verdad, yo ya presentía que era algo malo. Me llamaron y yo salí y les dije qué pasaba. Y me dicen, maestra, no sé cómo decirle esto, pero es que murió la mamá de Juanita. Y yo, ¿cómo? Pero si apenas acabo de hablar con ella, tenía como un día antes que hablé con ella. Sí, un día antes, recuerdo. Y yo, ¿cómo? Y sí, maestra. Y yo recuerdo que empecé a llorar porque yo sabía que la niña estaba sola. Y bueno, sola pues ahorita con el señor. Bueno, ahorita en ese entonces con el señor. Y me dicen, pero es que eso no es todo, maestra. Pasa que dicen que la mató su esposo. Y yo me quedé, o sea, ¿cómo? Estaban los dos, los dos y la niña únicamente, no había ninguna familia. Entonces, en ese momento cambié mi chip y dije, la niña. O sea, yo ya no pensé en lo que le había pasado a la señora, sino la niña. ¿Y la niña? ¿Y la niña dónde está? Y les empecé a preguntar y no sabían. No, la verdad no hay más información, pero pues es lo que se rumora aquí en la comunidad, que fue el señor que le mató. Pasó, recuerdo que yo grité, porque hubo un momento en el que yo grité, creo que cuando me dijo que le había matado a su esposo, yo grito y sale mi directora. Recuerdo que salió y ¿qué pasó? Y me encuentra llorando y a las niñeras igual. No, pues pasó esto. Y igual ella me mencionó, y la niña, no sé, yo no sabía nada, absolutamente no tenía contacto con alguien que me explicara. Y mucho menos con el señor, no tenía el número del señor como para preguntarle, ¿verdad? Pasa y recuerdo que yo estaba ida. No sabía qué hacer y ya los niños iban a entrar, faltaban como 5 minutos para que entraran. Y me fui a mi salón, recuerdo que me fui a mi salón ida, tratando de limpiarme las lágrimas. Me metí a mi salón y recuerdo que los niños tuvieron, o sea, yo traté de que los niños no notaran cómo estaba y lo que había ocurrido. Y fue hora de educación física. Y el maestro de educación física me dijo, fue como que el que me abrió los ojos, porque yo estaba como que en blanco, o sea, fue una noticia muy fuerte para mí. Y me dijo, ¿qué haces aquí? Vete a ver a la niña. Y yo, es como que, sí, ¿verdad? O sea, fue lo que necesitaba, ese empujoncito que necesitaba para, ¿sabes qué? Ve. El punto es que le avisé a mi directora, ¿sabe qué, directora? Pues quiero ir a ver qué pasa, si me puede dejar salir temprano, si algún maestro me puede hacer el favor de ver a mi grupo. Sí, maestra, pero también pasa algo, me dice. Lo que pasa es que sus mamás pues le tenían preparada una sorpresa. En esa comunidad, la verdad, yo me llevaba muy bien con las mamás, grupo que me festejaba mi cumpleaños. Y como era un día jueves, recuerdo bien porque el día viernes 31 de mayo, que era mi cumpleaños, era 7. Entonces, pues el día jueves me lo iban a festejar las mamás como sorpresa. Y recuerdo que me fui al salón y salí, bueno, no salí, miento, las mamás se acercaron, pero con una cara, ay,
acuerdo la cara de las mamás. Me dice, ¿cómo? Me acuerdo que una mamá estaba con una botana en la mano. Y dice, maestra, disculpe, pero es que ¿qué hacemos con esto? Ya tenemos todo y los niños. Y yo le dije, sí, o sea, todas, hasta las mamás. Y yo tratábamos de simular esas lágrimas en ese momento por los niños, porque los niños son muy inteligentes, muy inteligentes. El punto es que entraron las mamás, tratamos de que fuera un rato agradable para los niños, comimos pastel, comimos botana, yo traté de que fuera lo más rápido posible. Y les dije, mamá, lo siento, pero pues tengo que ir, quiero ir a ver. Y pues no hablamos casi del tema. Pero en el grupo de mamás, sí se hablaba, en el grupo que teníamos, sí se hablaba del tema. Agarro, me voy, o sea, me despido de las mamás, agradezco el buen gesto. Y hasta eso me dijeron, también la señora cooperó para estos. También la señora cooperó para su fiesta, maestra. Ay, creo que ahí ya no me aguanté y sí lloré, pero que no me vieran mis alumnos. Y me fui. Bajé a mi cuarto, yo vivía en un cuarto de foránea. Agarré lo más elemental, dinero, una bolsita pequeña porque no quería estar cargando cosas. Y recuerdo también antes de salir de mi salón de clases que llevé un material que habíamos hecho con mi alumna y pues con su papá, porque estábamos viendo el sistema solar, habíamos hecho el casco, no recuerdo si lleva el casco, sí, creo que se lo lleva el casco de astronauta y esa cosa que de los astronautas como un propulsor para que estábamos viendo esa actividad del espacio, del sistema solar. Lo llevo, recuerdo que llevé eso y llevé sus cositas porque algo me decía que ya no la iba a volver a ver. Me agarró un taxi para ir a esa comunidad de Tabasco. Recuerdo que yo iba llorando en el camino y el señor, el taxista, pues me conocían y dice, maestra, ¿qué pasa? Y le comenté, ¿sabe qué? Pues voy a esto. Ah, maestra, sí, en la comunidad se comenta eso y todo lo demás, sí. Y recuerdo que en el camino a la comunidad, yo, o sea, le pedía mucho a Dios que me dejara llegar y encontrar a la niña, porque hasta eso ni sabía a dónde llegar. Como que, ay, ahí me van a iluminar, ¿no? Para decirme que aquí fue. Yo conocía en la casa a la señora y yo recuerdo que le decía, señora, mamá de Juanita, permítame llegar con su hija, por favor, porque yo sé que ella está sola. Permítame. Bendiga mi viaje, que aunque era corto, pues era de Chiapas a Tabasco, media hora, 20 minutos, pues era un viaje. Y le pedí mucho. En ese momento, Dios tan grande, recibo el mensaje de la otra maestra de la guardería, que nunca en la vida había tenido contacto con ella, y esa experiencia nos unió mucho. Bueno, recibo el mensaje de la maestra que me dijo, maestra, pues lo que pasó, me imagino que está enterada, va usted a ir para que nos vayamos juntas. Nada más entrego a los niños a la 1, creo que los entrego a la 1 o a las 2 y vamos. Y le dije, maestra, es que yo ya voy porque estoy preocupada por la niña, porque yo sé que no tiene familia, entonces pedí permiso para salir temprano y voy a esa comunidad a ver qué pasa con la niña, porque no tenía noticias. Y de casualidad no sabrá dónde vive la señora. Y ella me dijo, no sé, pero le envió el contacto de otra enfermera que era amiga de la señora y pues me puse en contacto con ella y me dio la dirección. Le dije, ¿sabe qué? Soy la maestra, no me va a pensar que soy otra persona, pero quiero ver qué pasa. ¿Usted está allá? Y me dijo que pues no, que no estaba allá, pero estaba trabajando, creo. Y o estaba viendo cosas. No recuerdo bien qué estaba haciendo esa enfermera, pero me dio la dirección. Llego a la comunidad, ya llego a Tabasco. Y pido otro taxi para ir a la casa. Según yo, pues ahí va a estar, ¿no? Me llegan, que era una privada, me lleva el taxista a una privada. Y en esa privada había
como cálculo de unas 15 casitas, no recuerdo bien, pero se veía que la casa donde pasó eso tenía cosas amarillas, que son como que prohibido pasar, algo así. Como cuando pasan accidentes o crímenes. Estaba ahí en la casa de la señora, entonces yo, ay, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Entonces le dije al taxista que me llevara más adelante, como que a preguntar a algún vecino, no había nadie, hasta que digamos que unas 3 casas a la casa de la señora, no, como unas 5 casas después, había una mesita y vi a alguien de blanco. Y dije, pues que me bajen aquí, voy a preguntar. Y pregunté a la persona que estaba ahí y me dijo que sí, que ahí pues estaba resguardada la niña con la vecina. Entonces sale la vecina, solo estaba un enfermero que era compañero de la señora, me platicó. Sale la vecina y le explico que soy la maestra y me dijo, maestra, muchas gracias por asistir, pues la niña se encuentra tranquila, pero por favor entiéndame, yo no puedo mostrarle a la niña por cuestiones legales hasta que venga un familiar. Le dije, no, yo entiendo esa parte, aquí voy a estar pues hasta que llegue un familiar. Recuerdo que yo estaba ahí, ya eran casi la 1 de la tarde. Cuando yo llegué eran como las 12:30, 12:20 de la tarde. Llega un familiar aproximadamente como a las 2, 3 de la tarde. Sí, como a esa hora, 2, 3 de la tarde. Y era la hermana de la señora. Yo recuerdo que ella bajó del carro, ni siquiera esperó a su esposo que se estacionara, bajó del carro. Y para eso creo que ya habían otros 2 compañeros más de la señora. Y la vecina estaba afuera también, la niña estaba adentro. ¿Y dónde está? ¿Dónde está la niña? O sea, ¿dónde está su sobrina? Y abrazar a la vecina y a llorar. Recuerdo esa escena de la hermana de la señora. Abrazar, a llorar. Y fueron esos momentos que nada más te quedas viendo con mucho dolor. Pasa la hermana y no sé cuánto tiempo pasó, como unos 10 minutos. Salen con la niña. Me acerco y le digo, Juanita, me ve y me dijo, maestra. Y yo me presenté con la hermana y le dije, soy la maestra de la niña, lo que se puede ofrecer. Me acuerdo que éramos muy pocas personas, éramos como unos 5, no, como unas 7 personas, entre la vecina, otro familiar de la vecina y la hija de la vecina. Entonces la hija de la vecina fue la que dijo, porque ellas iban a la fiscalía, a ver pues todo lo que pasa. La hija de la vecina dijo que vaya la maestra con nosotras y la niña porque pues es la maestra, va a poder entender más, pues a estar más con la niña, ¿no? Como que va a ser de apoyo y ayuda en estos momentos para la niña. Entonces sí, que se venga. Me acuerdo que me fui en el carro de la vecina. La vecina, no me acuerdo si la hija de la vecina o la hermana era que tenían a la niña, porque no recuerdo qué pasó con el carro de la hermana con su esposo, no recuerdo esa parte, pero sí que nos siguieron y yo iba con la niña. La niña, ella voy a hacer un paréntesis acá, junto con la otra maestra, sí llegamos a hablar como que había algo por ahí respecto a la niña, algo conductual, porque la niña estaba muy distraída, no teníamos un diagnóstico como tal, porque apenas como que lo hablamos una vez y queríamos hablar con la señora, tratar ese tema. Porque la niña pues no actuaba como los demás niños, era muy distraída, te quedaba viendo, es como que, se pone a hacer cosas. Otras cosas, bueno, ese era lo que yo veía en la niña, y también la otra maestra lo llegó a ver porque ella me dijo que si yo notaba algo raro en la niña, y si era muy distraída en ese aspecto, y su conducta no era de muchos amigos, y pues oralmente casi no te decía muchas cosas. Así que no noté algo extraño ahí con la niña que diga algo que diga un comportamiento extraño, pero sí en su emoción sí veía tristeza a través de sus ojos. O sea, emocionalmente sí veía algo en sus ojos. Y recuerdo que yo llevaba mi iPad y le dije, veamos un video.
me acuerdo que como estábamos viendo lo del sistema solar una semana anterior, le dije, mira, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de esta canción? Y me puse a cantar. ¿Y te acuerdas? Y la niña como que empezó, Lo recuerdo que le iba agarrando su manita. Y veníamos hablando de cosas. Llegamos y a la niña la meten, pues, imagino que a hacerles entrevistas o no, se la meten ahí a un cuarto de la fiscalía. Y afuera, pues nada más estaba la hermana, la vecina. Y llega como en 20 minutos, no 20 minutos, sí, porque ya era como las 3 de la tarde, creo, 4, que ya estábamos en la fiscalía. Llega ya la maestra. Miento. La otra maestra de Daniela, la de la guardería, ya estaba ahí en la fiscalía, porque creo que se puso en contacto conmigo, que dónde estaba, y le dije, ¿sabe qué, maestra? No venga aquí a la casa, venga, váyase directamente a la fiscalía porque ya vamos para allá. Sí, recuerdo eso. Entonces la maestra ya estaba ahí, empezamos a hablar y todo lo demás. Llegó la hija y el esposo de la maestra. Después llegan los familiares, la mamá, el papá y no recuerdo, la tía de la señora. Llegan pues con mucha tristeza, llegan ahí a la fiscalía. No sé cómo es que la maestra me dice, maestra, es que usted sabe esto. Y yo, ¿qué? Es que el señor aquí no está en calidad ni de prófugo ni de detenido. Él está aquí en calidad de ofendido, que él vino como que a denunciar el hecho de que justamente como en la madrugada a las 5 de la mañana, él se le ocurre ir al Oxxo a esa hora y que cuando él regresa la encontró pues muerta. Esa fue su versión, que alguien entró a su casa a robar, justamente cuando él fue al Oxxo. Y que lo que lo salvaba era el ticket del Oxxo de la hora en donde había pasado eso. Entonces él, en ese momento que va a hacer la denuncia, en la mañana va a decirle a la vecina, ¿saben qué? Por favor, cuídenme a la niña, no se la entrega a nadie, fue por eso que no me la dejaron ver, y yo voy a poner la denuncia de mi esposa. Recuerdo la escena donde él sale súper enojado, al tú por tú con la familia de la señora, gritando. O sea, no veías a un esposo que acaba de perder a su esposa, veías a un hombre muy enojado, muy indignado de que la gente pensara que él había sido el autor de los hechos. Y de hecho lo dijo de que él ya estaba harto, de que todo el mundo pensara que él hizo eso, que deben de limpiar su nombre, que bla, 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 o sea, eso. Y empezó a hablar, o sea, cosas muy feas de que él hacía lo que quiera con su esposa, o sea, se refería a que él la iba a enterrar donde él quisiera, no donde los papás de la señora quisieran, que igualmente con su hija, que ellos no eran la familia, que él era la familia y que él era la familia de la señora y que por eso él decidía. Los papás y la hermana, la verdad, qué paciencia tuvieron con el señor, y entiendo pues la postura en la que estaban para que él dejara que le enterraran en el lugar de origen de la señora. Y yo recuerdo a la señora llorar de que por favor la dejara enterrar a su hija de donde nació, a la tía con un carácter, realmente mil respetos para esa señora, un carácter que le llegó a decir al Señor, ¿sabes qué? Si tú eres el autor, Dios tan grande, porque eran de la religión, es todopoderoso, Él es el juez, Él es el que te va a juzgar. Recuerdo que le decía. El chiste es que el Señor otra vez se metió a la fiscalía, no sé qué, a esperar. Él ya tenía a sus abogados, porque como yo les comenté que él trabajaba para una institución de México, ya la maestra me dijo que no, que no trabajaba para esa institución, que trabajaba para otra institución parecida y que él tenía un puesto muy alto. De hecho, yo recuerdo que el esposo de la maestra nos llegó a decir que no estuviéramos hablando de él, que no estuviéramos hablando de nadie, porque nos tenían vigilados, nos tenían rodeados, y les juro que con la maestra nos dio un miedo horrible. O sea, nos decían que no habláramos, que no dijéramos nada, que porque estaba rodeada la fiscalía por gente que protegía al señor. Y de hecho estaban sus abogados, o sea, 2 abogados, que él tuvo el tiempo de
pues como de armar todo, de mandar a llamar a sus abogados, que ellos estaban desde antes. No, todo algo muy bien armado. Pasa y recuerdo que pues la hermana y las mamás no tenían pues cabeza para todos los trámites. Entonces pues la que necesitaba atención era la niña y nos pidió la hermana que pues apoyáramos a cuidar a la niña en lo que necesitaba. Y recuerdo que cuando la niña sale de la entrevista, que hasta eso recuerdo que la maestra, no voy a decir su nombre, pero ella sabe quién es, vimos tantas cosas ese día. Recuerdo que me dijo la maestra, venga, vamos a escuchar aquí. Fuimos afuera de donde estaban haciendo la entrevista a la niña, preguntas que se ve que el personal que lo estaba haciendo no estaba capacitado, o sea, las preguntas eran muy directas, casi solo le faltó decir a la persona, ¿viste cuando? Solo eso le faltó decir, o sea, fueron preguntas muy obvias hacia la niña y empezamos pues pedagógicamente a hablar con la maestra que pues no estaba bien, que es el otro. Y la maestra recuerdo que sí, como que pidió como que dio sugerencias a la entrevistadora de qué manera podía hacerlo. De ahí recuerdo que pues la hermana, vuelvo a lo otro, la hermana de la señora nos dijo que pues cuidáramos de la niña, acabó la entrevista de la niña y pues nos llevaron a otro cuarto que recuerdo había juguetes y había una ventana atrás, porque en el cuarto de la entrevista no había ventanas. Estaba como que muy encerrado y nos llevaron al fondo y estábamos la maestra con la niña y recuerdo que estábamos jugando con la niña y entra el señor. No, hombre. Con la maestra sentimos un miedo de estar con un asesino. Se los juro. Llega el señor siempre con la mirada hacia abajo. Nunca te miró a los ojos, con la mirada hacia abajo. Enojado. Y recuerdo que nos dijo gracias por cuidar a mi hija. Y nosotros, pues, ¿qué le vamos a decir más que no? De nada, señor, pues, estamos para apoyarlos. Especialmente, pues, a la niña. Y recuerdo que la niña tenía un juguete y el señor como que quería jugar con ella. Y la reacción de la niña fue quitárselo. O sea, naturalmente la niña era así. O sea, puede ver a su papá o a su mamá cuando llegaban a recoger su mamá, y pues no reaccionaba la niña, solo era como que, ya me voy, y ya. Entonces cuando entró el señor, la niña, pues, normal. Pero ese comportamiento a mí, a la maestra, nos indicaba que algo estaba mal, que había un rechazo hacia su papá, porque la niña no era así, con alguien que quería, con alguien que apreciaba, no. Porque si la maestra y yo queríamos jugar con ella, sí jugaba, pero con él no quiso jugar. Él ya no quiso intentar como para no verse sospechoso o no sé. Recuerdo que se fue y nos dijo que cuidáramos de su hija. La niña pues no había comido, ya iban a dar como las 5 de la tarde y la maestra, como tenía carro, se fue a comprarle un caldito de pollo, recuerdo. Me quedé solita con la niña, jugamos. La niña no era mucho de platicar, nunca había sido así y no había nada que platicar con ella. Todo fue juego, hablábamos pues de cosas como que ¿te acuerdas cuando vimos tal tema? ¿Te acuerdas de este video? Porque a ella le encantaban mucho unos videos que yo les colocaba de los 3 cerditos. Recuerdo que le encantaba mucho. Bueno, llegó la maestra con el caldito de pollo. Le dimos de comer a la niña. Cuidamos de ella. Durante todo ese proceso cuidamos de ella y estábamos las 2 maestras. Empezaba a anochecer. Volvieron a meter a la niña como que a hacerle otra entrevista, entendimos. Y al terminar esa entrevista, pues ustedes se preguntarán, los familiares pues viendo, no sé qué estaban haciendo exactamente, pero pues viendo todo con el cuerpo de la señora, con este señor. Ellos estaban pues viendo todo el papeleo también.
No sé cómo es que logran convencer al señor que siempre sí va a ser enterrada en el lugar de origen. Creo que, no creo, fue una de las principales, la hermana, quien estuvo muy, ¿cómo les digo? Muy serena, muy como que no puedo ponerme mal o atacarlo porque pues, se va a ofender y no va a dejar que nos llevemos a mi hermana, siento yo. Muy cooperativa con el Señor, la verdad. Le admiro mucho la fortaleza de la hermana de saber con quién estás y sin embargo, pues estar como que no pasa nada. Como que no pasa nada, pero por favor, yo recuerdo que casi le rogaron para que el cuerpo de la señora fuera enterrado en el lugar de origen de la señora. Lo lograron convencer y la niña salió en la entrevista. Nos metimos con la niña. Ahí fue en el cuarto de la entrevista. Y estaba el señor. Otra vez entró el señor. Entró la hija de la maestra también. Ella tenía a la niña en brazos. Y la maestra y yo estábamos a un lado, sentadas juntas. Y recuerdo que el señor me habló directamente y me dijo, ¿sabe qué, maestra? Quiero que me explique qué prosigue, cómo puedo sacar a la niña de la escuela. Necesito los papeles ya para llevármela y que se olvide de esto pronto. Esas fueron las palabras del señor. Quiero llevármela para que olvide Juanita esto pronto. Y yo, claro, señor, mire, pues tengo que darle un documento de baja que me lo va a firmar mi directora. Pero si gusta no ir por el documento físico, se lo puede enviar pues vía correo. Me acuerdo que me dio su correo, lo anoté. Sí, maestra, porque yo ya quiero que mi hija se olvide de esto. O sea, nunca vimos una lágrima de este señor, ni mucho menos un acto de amor hacia su hija. Vuelve otra vez la escena donde ya vienen por la señora para llevárselo. Le van a hacer un homenaje en la comunidad de Chiapas donde ella trabajaba y de ahí se le van a llevar pues a enterrarla de donde era ella. Recuerdo esa escena cuando el señor salió, pues nosotros nos quedamos con la niña otra vez y hay algo ¿cómo les cuento esto? No sé si me llegan a entender lo que les voy a contar, esta parte que les voy a contar, pero recuerdo que había una amiga de la señora que estaba ahí en ese cuarto con su hija, aproximadamente de la edad de la niña. Y recuerdo que la niña, mi alumna, le quitó el juguete a la niña. Se lo quitó y la niña empezó a llorar, la otra niña, y se lo volvió a quitar. Y la niña, mi alumna quedó así como, no sé si porque las imágenes las tengo aquí en mi mente. Pero la otra niña se fue con su mamá y le dijo, mamá, es que ella me lo quitó. Pues la mamá, no, pues préstaselo y todo eso. Pero esa escena, se lo juro que me duele mucho. Cuando yo la conté y la contaba, me dolía. Bueno, solo la conté una vez a mi directora y a mi esposo. En el set, recuerdo que se las conté. Lloré. ¿Por qué? Porque la niña vio que la otra niña iba con su mamá. Y ella quedó en el suelo porque están jugando en el suelo. Como que yo con quién me voy. Y recuerdo que yo la abracé y le dije, ven mi amor, te voy a prestar mi celular. Vamos a ver un video. Pero tengo aquí en mi mente la carita de la niña, viendo como yo. Luego hay otra escena donde la entrevistadora, no sé si era licenciada, no sé quién era, pero es la que le hacía las entrevistas,
bueno, aquí, pues ya es tarde, o sea, pues ella ya se quiere ir a su casa. Bueno, ya para que acabamos con esto, con lo último, para que ya se vaya, pues, a su casa. Recuerdo que la niña dijo, sí, ya me quiero ir a mi casa. Y son esas cosas que solo los adultos entendemos. Porque pues la niña pensaba que se iba a ir a su casa. Pues la niña no sabía, no entendía lo que pasaba. Ella quería ir a su casa, pues estar con su mamá. No lo decía, pero al momento de decir que se quiere a su casa era lo que significaba. O sea, yo ya sabía entender a la niña. Todo el tiempo que estaba ya sabía, conforme a su comportamiento, conforme a sus palabras, qué es lo que ella quería. Y cuando dijeron eso de que, pues ya para que llegan a su casa, sí, yo ya me quiero ir a mi casa. Ya eran las 7 de la noche, las 8 de la noche. No, como las 9 era más tarde. Todo el día ahí. Y ya llega la hermana. Y ya se lleva a la niña porque ya llegaban los de la funeraria a llevarse a la señora que le hicieran su homenaje. Y le dije, ay, señora, pero también la trataba de señora. Mire, yo tengo que hicimos, este trabajo. Porque sé que tal vez quizá ya no la vuelvo a ver. Y le entregué el casco de astronauta y esa cosa. Y sus cositas, su lapicera y todo eso. Y recuerdo que me despedí de la niña. Recostada en el hombro de su tía. Y se iban a lo lejos. En el carro de la señora, no sé. Recuerdo que salimos afuera. Yo no vi a la niña otra vez. Miento. La niña se fue, pero no se fue al homenaje. Ya no fueron al homenaje. Ahí llegaron unos padres de familia, que también no voy a decir sus nombres, pero qué ángeles han sido en mi vida y fueron en mi vida en esa comunidad. Una pareja de padres de familia de otro alumno que siempre les voy a tener agradecidos aquí en mi corazón por el cariño que me tuvieron, por cuidarme. Esos padres de familia llegaron ahí y me dijeron, maestra, en lo que se pueda ofrecer, esto y lo otro, que no sé qué. Aquí estamos. Llegamos, nos fuimos de ahí, llegamos como a las 11, creo. Bueno, no sé, el tiempo pasó. La niña pues ya se fue a descansar con su tía a Tabasco. Estaban ahí en Tabasco, disculpen, estaban ahí en Tabasco. No sé si se fueron a la capital de Tabasco, pero el chiste es que ya se fueron. Se iban a quedar en un hotel, no en la casa de la señora, porque pues tenía esas cosas amarillas. Se fueron a un hotel en la capital de Tabasco. Y ya me fui al homenaje que le hicieron en Chiapas, en donde ella trabajaba, donde trabajaba la señora. Un montón de gente, era una señora muy querida en la comunidad, muy apreciada. Ahí llegaban los padres de familia. Llegaron los padres de familia, llegaron también las niñeras, llegaron también las maestras que vivían ahí. 2 maestras nada más creo que llegaron. No, una maestra nada más. De mis compañeras nada más una compañera llegó ahí. Las demás pues no sé por qué no quisieron ir o no pudieron ir. Y pues mi directora no vivía en la comunidad, viajaba a otra comunidad de Chiapas, así que pues ni cómo iba a ir. Le hicieron su homenaje. Recuerdo que al finalizar eran como la 1 de la mañana. Y recuerdo que ese día fue horrible porque hasta eso llovió. Decíamos con la otra maestra que se prestó el tiempo para llover. Llovió y recuerdo que la pareja de padres de familia que les comenté me dijeron, maestra, no se quede solita a dormir.
vengas a dormir en la casa, le vamos a dar un cuarto para que duerma usted. Pero la verdad yo no acepté porque quería estar sola y deshogarme todo lo que tenía. Y contarle a mi esposo también. O sea, sí le iba contando cosas, pero pues no tenía tampoco tiempo para contarle todo como tal. Me llevaron a mi casa y me volvieron a preguntar, maestra, no quiere irse a nuestra casa, de verdad, maestra, no esté usted sola. Y yo, no, muchísimas, se los agradezco de verdad, pero no me siento cómoda, no me siento bien, quiero estar sola. Bueno, llegó, le habló a mi esposo. Mi esposo es el único que le conté de mi familia, porque nadie de mi familia sabía todo lo que pasó, porque hasta eso cuando yo le comenté a mi mamá, si ves este video, discúlpame, de verdad, perdóname que nunca te dije la verdad y te estás enterando igual. Cuando yo le comenté a mi mamá lo que había pasado, me dijo, ni te vayas a meter, no te vayas a meter en eso. Son cosas fuertes y no te vayas a meter. Y yo, bueno, mamá, no. Y pues ya sabía que nunca me metí, pero pues creo que, no sé, mi corazón de maestra, al saber que la niña estaba sola, no me permitía, bueno, deja tú de maestra, mi corazón de ser humano no me permitía dejar a una niña desamparada. Además, era mi alumna. Le conté a mi esposo y me dormí, que no me dormí. Les cuento que mi cuarto, yo vivía en un cuarto sola de foránea, estaba en planta alta y abajo era una terminal de unas combis que te llevan a otro pueblo de Chiapas. Y elegí ese lugar porque era muy concurrido, eran de terminales, entonces pues siempre va a estar con gente. Yo llegué como a la 1 de la mañana a mi cuarto, 1:30 de la mañana. Y y la terminal de abajo empezaba como que a trabajar a las 6, ya empezaba la bulla. Recuerdo bien que yo intenté dormir y mi cuarto de foránea, donde estaba mi cama, al lado había una ventana grandísima que, disculpen, no tenía protección y era como un balcón. O sea, que si yo abría la ventana podía subir un escaloncito y ver. Bueno, no era un balcón para estar, era el techo de la casa de al lado. Y, y la verdad, pues nunca salí en la vida, en tiempo que viví ahí, nunca salí a ese balcón. Y siempre mantenía mi ventana cerrada, solo la veía cuando había muchísimo. Bueno, no la mantenía cerrada, miento, la mantenía abierta, pero yo nunca salía. Y recuerdo que cuando yo estaba en mi cama esa noche, yo sentía que abrían mi ventana. Era una ventana gigante, o sea, una ventana tipo puerta casi. Yo sentía que la abrían y que era el Señor. Se los juro que yo sentía que abrían esa ventana. Que en mi mente está que el Señor venía por mí. No sé por qué, pero yo sentía que venía por mí. Y sentía mucho miedo, no pude dormir. Y empezaba la bulla de la terminal y recuerdo que entre la bulla de la terminal sentía que el Señor bajaba como que era una combi que venía por mí, que me venía a matar. Se los juro que así lo sentía. Empezó ahí un delirio de persecución casi durante todo el tiempo que estuve ahí. Estaba hablando de mayo, ya casi junio, y creo que en ese tiempo eran finales de junio, que era la clausura. Y todo el tiempo que estuve ahí, súper horrible, se los juro. Pasa también que llevábamos como 3 años problemas del sindicato, que no se podía efectuar la cadena de cambio. Y Dios tan grande y tan magnífico, recé tanto, pedí tanto a Dios para que ese año sí se efectuara. Se los juro que recé. Y era que algunas compañeras decían, no, es que no creo que haya cadena de cambio porque ya 3 años que no han habido cadena de cambio. No creo que haya ahí, pues como que estaba la espinita entre que sí y que no. Yo dije, no, ya tiene que haber. Y cuando yo regreso a mi escuela, que fue el día siguiente, el mismo día, pues yo llegué a la 1 de la mañana y ese mismo día fue al CETE. En mi cumpleaños y pasando todo eso, yo fui al CETE. Yo no sentí, realmente lo digo aquí, yo no sentí apoyo ni compañerismo de nadie en ese centro de trabajo, que por sí es un centro de trabajo que yo considero el más tóxico en el que he estado. No sentí que me dijeran, ni del directivo que tenía en ese entonces, sabes qué, maestra, tómate el día,
Porque yo incluso le dije, acabo de venir, maestra, a las 2 de la mañana. Y era como que, platícanos qué pasó y ya. Ya, nada más. Solo una maestra fue ¿cómo es? A lo que le hicieron en el hospital donde trabajaba la señora. Al homenaje, disculpen, donde trabajaba la señora. Solo una maestra fue. Y vivían más maestros ahí y no fueron. No sentí apoyo de nadie. Solo de la maestra que fue, de las niñeras, pero pues de todas maneras no me sentí apoyada por nadie. Yo llegué al CETE llorando, comenté lo que había pasado y la escena que les comenté que me hizo mucho llorar de la niña. Después pues me fui a mi casa, fuera viaje. Llegué y, sentía mi cumpleaños muy horrible, no quería nada. Mi esposo hizo todo por lo que yo no pensaba en eso, me llevó al cine ese día. Yo no quería, le dije, no, mi amor, no tengo ganas, vamos, distráete, no quiero que te me vayas a deprimir, no quiero que te afecte, porque yo soy muy aprensiva con las cosas y él sabía que me iba a afectar demasiado esa situación. Regreso el día lunes y empiezo a delirar. Realmente a delirar, digo yo, porque yo me sentía vigilada. Me gustaría, o las personas que han pasado por esto, explicarles qué miedo sentía yo de que el Señor me fuera a hacer lo mismo. No sé por qué, pues yo nada que ver, pero yo sentía eso. Recuerdo que ese día, el día lunes, bajé a hablar con la maestra. Pues a la vuelta de mi kinder estaba su guardería, que sentía exactamente lo mismo, que el Señor también venía por ella. Hablamos de la situación que se vivió ese día, que igual cuando él entró a la habitación donde nosotras estábamos, ella decía que ella sentía que él iba a sacar un cuchillo y nos iba a matar ahí a las 2. O sea, ella tenía ese miedo. Yo le dije, sí, es que yo también sentía ese miedo de que, no sé, estábamos las 4, o sea, la maestra, la niña, él y yo, ahí. Y sí, sentíamos mucho miedo, muchísimo miedo, lo hablamos. Cualquier cosa estábamos en contacto con la maestra. Y yo le dije, yo ya me quiero ir de aquí, ya me quiero ir de esta comunidad. Y ella me dice, ay, maestra, imagínese yo que aquí vivo. Yo ya hasta quiero cerrar la guardería, yo no quiero nada. Yo siento que también va a venir por mí, que me tiene vigilada. O sea, me contó cosas que el mismo sentimiento que ella sentía, lo sentía yo. Yo ya no quería estar ahí, incluso pensaba en meter, no sé, un permiso de 10 días de los que te dan de vacaciones. Yo ya no quería estar ahí, yo ya no quería estar ahí, tenía mucho miedo y vivía sola. Y un delirio de persecución, ¿no? Horrible. Y pues los papeles, nunca fue el Señor obviamente a traerlos, pero se enviaron creo que a secretaría o se les dio a la supervisora. No sé qué pasó con esos papeles, pero recuerdo que mi directora los puso en un sobre, la cartilla de la niña, y pues creo que los envió a secretaría. Y explicando la situación, hicimos eso. Sí, ya recuerdo, eso lo hizo porque gracias a Dios sí se dio la cadena de cambio y me pude cambiar después de tantos años de estar en esa comunidad. Me pude cambiar por fin. Después de 3 años que también no hubo cadena de cambio, me pude cambiar por fin. Y eso fue un descanso para mí. Yo me fui en agosto de esa comunidad. O sea, estuve... acabaron las clases, creo que en julio, pero los papeleos y todo, ya traer mis cosas de foránea, fuimos en agosto con unas compañeras. Recuerdo que fuimos en agosto a traer nuestras últimas cosas, me despedí de la comunidad. El camión que nos lleva obviamente tenía que pasar por Tabasco y pasó pues por la fiscalía, recuerdo, ay no, mi corazón, horrible. De la niña ya no supe nada hasta que me puse en contacto con la hermana. Le pedí a la otra maestra que me diera el contacto de la hermana y pude hablar con ella. Me confirmó todo. ¿Qué pasó? Pues él ya había huido, había dejado a la niña con ellos y pues él ya se había huido. Y que pues todo ya había sido esclarecido. Obviamente pues la niña sí
presenció todo. Pudo hablarlo después, tal y tal y tal. Hablé con la niña. Ella estaba bien. Recuerdo sus palabras. Maestra Frida, ¿cómo estás? ¿Por qué ya no eres mi maestra? Y fue en septiembre esa llamada, recuerdo bien. Y ya no supe nada. No sé si cambió de número, pero yo ya no pude tener contacto con ella. Y bueno, esto lo cuento con todo el respeto hacia los involucrados, como la experiencia, la peor experiencia que he tenido en mi vida, en mi labor docente. Pero lo comento porque los maestros somos muy criticados, siempre estamos en la boca de la gente y no se ponen a pensar que un maestro a veces hace hasta lo imposible por sus alumnos. Yo sé que no me correspondía estar ahí porque no hay ningún documento que diga que tus labores tienes como que estar en esas cuestiones, ¿verdad? Pero yo lo hice por el amor hacia la niña, como algo humano, no poder dejar a una niña desamparada. Me involucré mucho, más de lo que debía haberme involucrado. Sé que también fue peligroso involucrarme porque ni siquiera sé a lo que iba, ni siquiera sabía lo que pasaba. Según yo, él había huido y ahí estaba. No, muchas cosas. Y ahora como mamá lo cuento y no me quiero imaginar, no. Qué dolor, con qué dolor se fue de este mundo la señora. Pensando en su hijo, obviamente, porque ahí estaba la niña cuando pasó todo. Dormían juntas. Ay, no. Después de 5 años les abro mi corazón y espero que esta experiencia pues la tomen, les sirvan a ustedes como docentes, como papás, no sé, de que siempre en estas situaciones siempre los niños son los más afectados, porque ese día una niña no solo perdió a su mamá, también perdió a su papá, quedó huérfana de los dos. Y sin más que decirles, gracias por escucharme.